¿Cómo andan, queridos oyentes? Acá estamos arrancando un nuevo podcast, un nuevo Voces en el Ruido. Joaco, ¿cómo andás? Muy bien, Leo. Este es el programa número 12, como bien dijiste vos, este nuevo programa. Y 12 es un número muy importante en la Biblia, en la simbología. Por Sí. eso quisimos traer un invitado especial en este programa, que es alguien que forma parte del equipo desde lo escondido, pero nosotros claramente no podíamos hacer. Es un invitado a la mesa, no al programa, porque es parte del programa. Es parte del programa, tal cual. Voy a decir Entonces, que me metí solo. se metió, pero con derecho. Y el 12 es un número muy importante para mí porque simboliza Boca y estamos justo hoy grabando un día muy importante para el mundo bostero. Qué lindo poder participar de este lado del podcast y estarme escuchando capaz en un rato cuando me toque editarlo. Mi nombre es Mariano, estoy acá con Joaco y Leo y hoy se viene un invitado que es casi un capricho nuestro haberlo traído, porque es una persona que realmente, en lo personal, yo admiro un montón como profesor. Él no lo sabe, no sabe ni quién soy, pero yo lo admiro un montón y con los chicos también, ¿no? Así es, nos enseñó Así mucho es. en lo poco que tuvo. En mi curso fue el último que tuvo, en una materia primero que es literatura. Él le quiere llamar literatura cristiana o literatura humanista, lo amplía más incluso, Sí. porque da otros autores también. Hoy en día ya no es más profesor del Seminario San José, pero sigue ejerciendo, bueno, como docente y hablando de este tema que a él tanto le gusta y a nosotros también, que es el tema de la literatura, ¿no? Esta área del leer que por ahí es más, lo hace uno más por recreación que por aprendizaje concreto de algo en particular, y nos va a hablar entonces un poco de literatura cristiana. Pero a veces es lo que más nos enseña. Así que bueno, vamos a escuchar Juan Ignacio Barrena, no sé si habíamos dicho el nombre, pero que ahora he dicho, Lo adulamos doctor en mucho. letras, que nos va a compartir un audio muy interesante. Un capo. El tema que nos ocupa hoy es la literatura cristiana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de literatura cristiana? Bueno, según Newman, algo tan simple como literatura escrita por cristianos. No tiene que ver con el asunto ni con el tema, sino solo por el autor, por aquellos que profesan la fe cristiana y que escriben literatura. Cuando decimos asunto, tema, quiere decir que el asunto, o sea, la anécdota, aquello que podemos referir también en términos de Aristóteles como la fábula, lo que cuenta, en definitiva, la historia, el poema, el texto en sí, no es lo que hace que un texto sea cristiano. Tampoco el tema, o sea, aquello que subliminalmente se esconde en el asunto. Podríamos tomar como ejemplo el primer libro de cuentos en términos modernos de la palabra cuento occidental que encontramos, europeo, es Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, en la Baja Edad Media. Habla de una peregrinación y a un santuario, como es Canterbury. Sin embargo, poco de lo que narra la historia en este inglés medieval refiere de alguna manera a un puente hacia lo trascendente. O sea, allí el asunto es religioso, es una peregrinación y tienen que relatar un cuento de ida y un cuento de vuelta y luego van a elegir al mejor de esos cuentos, al mejor de esos relatos. Los temas que se tratan no lo son. Las vidas de los autores se nos pierden. ¿A quién podríamos calificar como cristiano y a quién no? Y a veces allí nos podríamos poner en jueces, equivocadamente. La falta de datos muchas veces nos puede perder. Entonces ese claramente es un camino equivocado. Literatura cristiana, específicamente literatura católica, que era lo que al Newman converso lo obsesionaba un poco. Él un poco renegaba, un poco no, renegaba 100% del término, porque en el fondo él lo que estaba buscando era la literatura de la trascendencia. Y creo que ese tiene que ser el foco quizá
de esta pequeña charla. Ahora, claro, cuando hablamos de literatura que apunte a la trascendencia, y allí también tendríamos que recortar un poco la cosa, porque hoy por hoy podríamos caer en que cualquier texto entonces que permita al lector pensar en algo que no sea secular, que no esté atado al ir y el venir del tiempo, es literatura cristiana porque trasciende el tiempo. Allí quizá entramos en el terreno de lo resbaladizo, en el terreno de que todo lo que tenga ínfulas de trascendencia, de ascender de lo cotidiano, puede ser considerado casi al mismo nivel que la literatura mística. Sobre todo en términos de posmodernidad. En estos tiempos de posmodernidad deberíamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque allí encontramos una gran cantidad de textos hoy en día en donde ha habido casi una confusión. El género hoy denominado autoayuda ha traído en ese sentido más confusión que claridad. Empecemos a ordenar un poco entonces la charla. Literatura cristiana indudablemente tiene que tener un componente en el tema que apunte a la trascendencia. No es el asunto, como dijimos, sino el tema el que nos ayuda a trascender. Ahora, ¿se trasciende de cualquier manera? Bueno, podríamos decir quizá para un receptor abierto, en tiempos de obra abierta, quizá sí. Pero quizá no es una trascendencia dentro del marco del mundo de lo católico. No es por caer en lo rígido de la ortodoxia. Piensen que autores de señera catolicidad han tenido problemas con la ortodoxia de su tiempo. Piensen en autores como Fray Luis de León, la propia Santa Teresa, han tenido inconvenientes con la época y la ortodoxia. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo en que ya, luego de 2000 años, hay una tradición, hay un olor a catolicidad que ha generado un estilo, una forma, también ligado a lo literario. O sea, hay una manera de escribir literatura que va cambiando con el tiempo, que va cambiando secularmente, pero que ya ha generado una tradición de literatura cristiana, específicamente de literatura católica. Podríamos traer algunos ejemplos para aclarar un poco. Pensemos en un, creo yo, ejemplo paradigmático. Tolkien, no por remanido deja de ser un buen ejemplo. Su género es un poco indefinido, porque más allá de que algunos lo consideran fantasy, que es un género allí entre la épica, lo fantástico, la literatura que recrea de alguna manera las antiguas tradiciones europeas, lo que hace en el fondo es retomar tópicos tan antiguos y tan cercanos a la literatura universal como el del camino, el de la peregrinatio vitae, o sea, la de la vida como peregrinación. Piensa en el Señor de los Anillos principalmente, con ese tópico, ese lugar repetido, ese lugar común, ese lugar de encuentro de la literatura que es el tópico, y lo que hace es llenarlo de citas, de menciones, de complicidades evangélicas. Cada vez que menciona que no todo errabundo está perdido, cuando habla de la posibilidad de perderse y volver al camino, cuando habla
de la necesidad de la compañía de Sam, cuando habla de que de a dos el peso del anillo es menor, parece un pequeño catecismo de camino, parece un pequeño catecismo que a través de formas absolutamente literarias, con la gracia, la virtud de lo simbólico y no de lo alegórico, que a veces es un poquitito explícito, sino de lo simbólico, que es lo estrictamente literario, nos acerca a un mundo que se vincula directa o indirectamente con la tradición que va desde la caída del Imperio Romano hasta nuestros días, que es la historia cultural del catolicismo. Allí aparecen menciones a la literatura de espiritualidad, a la literatura ascética, a la literatura mística, a la literatura épica, y todo eso lo hace sin perder de vista algo que, vuelvo a Newman, es fundamental para que sea considerado literatura, que es que tienda a la belleza. Si no, uno de los riesgos de la pretendida literatura católica es que termina siendo, aunque nos duela, panfletaria, porque intenta instruir torpemente, a través de alegorías tan sencillas, tan directas, tan uno a uno, que claramente caemos a veces en la antiliteratura. Es difícil definir qué es literatura, pero si podemos resumirlo, es esa utilización de la palabra simbólica, de la palabra que sugiere, que connota, pero no dice, no expone. Los formalistas rusos, que es un movimiento teórico, hablaban de una desviación de la norma, o sea, lo que está establecido en cada época como uso estándar, normal de la lengua, la literatura lo que hace es siempre una vuelta al rizo, dirían los españoles, o sea, desviar de alguna manera, generalmente a través de un tropo, a través de alguna figura literaria, a través de un uso forzado de la lengua, y Tolkien lo logra, creando un mundo nuevo, con personajes nuevos, pero con ecos antiguos. Este ejemplo contemporáneo no nos tiene que nublar la vista, no nos tiene que hacer caer en una miopía, y no tenemos que perder la antigua tradición, que tenemos una suerte de reservorio. A veces los estados de lengua, o sea, cómo un idioma va cambiando, metamorfoseándose a través del tiempo, pueden dificultar un poco algunas lecturas, pero pensemos que nosotros en español tenemos claramente en los místicos, que allí estamos obviamente en siglos pasados, cercanos todos al siglo XV y XVI, pero allí tenemos propiamente quizá la etapa cúlmine de la literatura en español, porque, claro, un místico es alguien que se ha acercado a lo sagrado, que es de última el referente. El referente es la cosa a la que hace mención la palabra. La palabra pertenece a lo lingüístico, el referente a la realidad. Ahora, cuando hablamos de lo sagrado, el referente está más allá de la realidad perceptible. Lo que Otto llama, Rudolf Otto, un gran investigador, un gran estudioso de la cultura de lo sagrado, llama lo nouménico, o sea, lo que está mucho más allá de lo fenomenológico. Qué difícil es que la literatura haga mención a lo nouménico, aquello que es al logos. Bueno, los místicos estuvieron en eso que se conoce como la experiencia de éxtasis
muy cercano. Entonces no podemos los cristianos, aunque sea en estos breves minutos, no pensar que cuando hablamos de literatura cristiana, de literatura católica, allí la literatura es casi una forma de vivir, de expresar, de mencionar ese acercamiento, esa proximidad casi con el logos. Asimismo, en la Alta Edad Media, si vamos descendiendo en el tiempo y alejándonos del presente, tenemos toda la poesía mariana recopilada por Alfonso X en el siglo XIII, pero piensen en toda la cultura medieval, todas las cantigas, todas esas canciones a la Virgen. Ahí claramente, claro, asunto, tema, estilo, todo emana catolicidad. Y si vamos más atrás, en los últimos tiempos del Imperio Romano, tenemos allí esos primeros escritos católicos que están plagados de literatura. Piensen que el origen de muchos de los textos de la patrística, como ocurre desde ya con las Sagradas Escrituras, están atravesados por la influencia de los géneros literarios. No podemos leer la Biblia como no podemos leer la patrística sin pensar que en muchos hay una influencia directa de géneros, ¿sí? De lo que es la mitología, de lo que es la alegoría, de lo que es la parábola, todos géneros propios de la literatura del Mediterráneo. En síntesis, más allá de los movimientos y de las épocas, ha habido un hilo conector, que es la idea de ascender a través de la belleza, pero con un estilo propio, y sí, dentro claramente desde un marco doctrinal, desde una forma de entender a lo sacro encarnado en Cristo. Porque si no, claramente, hoy en tiempos de energías y de ideas a veces un poco cercanas a lo que podría ser el panteísmo, tendríamos que tener cuidado cuando pensamos en literaturas de trascendencias, en literatura trascendente, porque podríamos caer por simpatía y por apertura en algo que sería una lástima, que es la pérdida de nuestra identidad estética, cultural, literaria. Esperemos que esto haya sido una voz y no un ruido. Y les agradecemos y les agradezco personalmente la invitación. Muchas gracias, Juan Ignacio Barrena. Claramente esto acaba de ser una voz en medio del ruido para nosotros. Gracias por tus palabras y tu enseñanza. Qué temas importantes, ¿no? que nos dejó el profe Juan Ignacio. Y un poco charlando con los chicos en la preparación de este análisis del podcast, surgieron algunas cositas, ¿no? Como la importancia, primero charlábamos del mensaje de trascendencia que tiene esto de la literatura cristiana, ¿no? Esto decíamos con Joaco antes de arrancar a escucharlo a él, que muchas veces aprendemos más de lo que leemos por recreación, de esto que leemos y disfrutamos de esto que leemos, y es particularmente bello, como decía Juan Ignacio, que incluso de lo manualístico, ¿no? Del catecismo, incluso algo lindo, algo bien transmitido nos puede llegar un poco más, ¿no? Y esto de la trascendencia como lo propiamente cristiano, como lo propiamente que nos acerca a Dios y que nos regala la literatura. Sí, me gustaba mucho la idea que estaba ahí cuando habló de la mística, de la belleza como camino para el encuentro con Dios, o como él dice, con lo sacro, con lo sagrado. Me hace acordar un poco a lo que hablamos sobre el arte ya en otro programa, y creo que la literatura es un camino privilegiado para quien sabe gustarla y meterse en el mundo de los libros, de las novelas, de los cuentos. Puede sacar un montón de presencia de Dios a través de eso. Tal cual. Y como él decía antes de escucharlo a Juan Ignacio, plantea la materia acá en el seminario, la planteaba,
como literatura humanista, y las actividades que el hombre realiza para humanizarse, ya sea el arte, la religión, la ciencia también, la literatura nos humaniza, e incluso si tiene este sentido de trascendencia, nos hace tener otro percibir y otro sentido de las cosas. Poníamos el ejemplo de, y él lo ponía, Juan Ignacio, de que el peregrinar en la vida es un tema transversal que está en toda en la literatura de Tolkien, pero en El Señor de los Anillos específicamente, que es lo más conocido. Y si queremos racionalizar el peregrinar, ¿por qué peregrinamos? Para ahora que va a ser la peregrinación a Luján, igual este programa lo vamos a subir después. Si lo queremos racionalizar del todo, a veces no lo entendemos. Tenemos que en la trama de la vida, con símbolos, con algunas frases que va tirando de que acompañado se hace más liviano el anillo. En esas cosas sencillas se ve lo católico de fondo, pero también lo humanizante que tiene el arte, la literatura. Yo creo que es muy necesario cultivarlo en la vida. Hay algunos que no les gusta mucho la literatura, pero a veces un cuento, otras cosas más sencillas, te ayudan también a cultivar, a humanizarte. Resaltar también esto que decías vos recién, de la importancia de la belleza, ¿no? Como la literatura es una de las patas del arte. Hablamos también ya con Pancho, el cantante de Filocalia, que nos habló un poco también de la belleza, pero cómo está este tema de la belleza hablándonos todo el tiempo de Dios, ¿no? Aquello que hace bien referencia al humano, que decía Joaco recién, que nos humaniza, es algo que también nos habla de Dios. Y qué lindo también esto resaltábamos también atrás del micrófono, de la importancia del símbolo, ¿no? Lo dice mucho el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi, la importancia de volver a lo bien simbólico para la liturgia, y esto del simbolismo, que es el decir algo sin decírtelo. Ocultarlo y a la vez mostrarlo. Claro, es decirte algo, pero de una manera recubierta, ¿no? Por la belleza, decirte algo más por ahí, no indirectamente, sino como haciéndotelo saber sin las palabras más concretas. Como lo simbólico y lo bello son cosas que nos pueden acercar a Dios de una manera distinta, de una manera nueva y de una manera muy propiamente humana. Sí, la verdad un placer volver a escucharlo al profesor Barrena después de haberlo usado. Eran clases que uno venía a sentarse y a veces ni tomar apunte para poder escuchar y disfrutar de su profundidad y su capacidad de extraerle a las palabras todo el jugo, algo muy lindo, la verdad. Y si alguno que le gusta el arte y sobre todo la literatura, las letras, está escuchando este programa, lo que quiso hacer Juan Ignacio también es incentivarlos a que escriban mucho, que lo difundan, que realmente lo necesitamos, que esté esta visión de fondo católica y más en el fondo humanista en las distintas obras que podemos realizar. Y los que quieran recomendarnos autores, libros, novelas, estamos ávidos de conocer más y leer más, así que manden sus comentarios nomás. Está bueno para cerrar también recomendar que esto de la relación lapicera-papel, de escribir, de leer, siempre es algo que nos puede llevar a Dios, ¿no? A veces escribirle también a Dios es una linda manera de rezar y de poder charlar con Él. Y es establecer un vínculo con el autor que por ahí escribió siglos atrás. Eso es impresionante, que las obras quedan en la historia. Bueno, chicos, muchas gracias por recibirme de este lado del micrófono. Esto fue una no entrevista, sino un escuchar la voz de Juan Ignacio Barrena, profesor de literatura. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan Ignacio. Somos Joaco, Marian y Leo. Esto fue Voces en el Ruido y nos estamos viendo en 2 semanas. Adiós. Trouble